La pregunta A de esto dice que calculemos el tiempo necesario para que alcance la altura máxima, pero el problema está ya graficado. El problema lo tenemos aquí. Dice, se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo. Aquí en el gráfico, como ustedes ven, aquí es el gráfico. Miren, sale el proyectil, que está con la flechita azul, sale a una velocidad de 80 metros sobre segundo. Es decir, aquí está el gráfico de lo que nos está diciendo, con un ángulo de 30 grados. Si ustedes se fijan, aquí están los 30 grados, ¿sí? Va recorriendo el proyectil, va recorriendo, alcanza una altura máxima aquí y luego va bajando hasta llegar al alcance máximo. Pero la pregunta nos dice el tiempo necesario para que alcance la altura máxima. En la parte de inferior está la opción A. Aquí está opción A. El tiempo necesario para alcanzar su altura máxima, sí, punto B. Por eso aquí está el B, ¿sí ven? Ya, que es la mitad del tiempo de vuelo de la fórmula ya conocida. Aquí está la fórmula, ¿sí? El tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre G, sobre gravedad, ¿ya? Aquí, ¿por qué razón está sobre 2? Porque la fórmula es para calcular el tiempo de vuelo total, desde que se lanza el proyectil hasta que cae. Pero nos pregunta solamente el tiempo a la altura máxima, entonces es la mitad, miren. Si tomamos todo el tiempo hasta que cae, sería el tiempo total, pero como nos pida por altura máxima, solamente la mitad del tiempo. Está dividido para 2. Entonces aquí debemos poner los datos que nos da el ejercicio. Dice 2 veces la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? 80. Entonces aquí colocamos el 80, ¿sí? Entonces ahí les vamos a colocar 80. ¿Ok? Ya. Por el seno de ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es 30 grados. Colocamos 30 grados. ¿Sí? Seno del ángulo. Aquí dice clarito que el ángulo es de 30 grados. Ponemos 30. Y la gravedad. ¿Cuál es la gravedad? Aquí clarito dice que es 9.8. Aquí está la gravedad. Miren el color morado en el gráfico, que es una flechita que es lo que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Pues colocamos aquí el 9.8. ¿Sí? 9 punto, a ver, estoy colocando, ¿no? Aquí es 9, no sé si me coge la coma, pero creo que es la coma. Que me toma aquí, veamos si me coge con la coma. A ver, veamos, 9,8. Ya, si no les coge bien esto, sería 9.8 o 9,8, depende de cómo es la opciones. Entonces aquí estoy con la calculadora en este momento. Estoy haciendo los cálculos y al hacer 2 por 80 por el seno de 30 grados y sobre 9.8 sería 8,16 la respuesta. ¿Ya? 8,16. ¿Ya? Esa sería la respuesta que tendríamos que poner aquí en esta opción. Así que ya tenemos la pregunta A. ¿Está bien? Respondida, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el tiempo que les lleva? Es 8,16 segundos. Aquí claramente está segundos. Bien, vámonos un poquito para abajo para responder la pregunta B. No quiero bajarme mucho porque la pregunta B está aquí. Dice, la distancia a la que regresa a la altura inicial. O sea, la distancia a la que regresa a la altura inicial es prácticamente esta distancia, la distancia abajo. La distancia a la que regresa a la altura inicial. Entonces, la altura era cuando salía el proyectil. Va volando, 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 volando y empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y ahí está la altura inicial. Entonces es el alcance, ¿no es cierto? Entonces ahí viene en el punto B, la fórmula del alcance la tenemos ahí. Miren, velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, miren, por el seno de 2 veces el ángulo sobre gravedad. Entonces también estos datos ya los tenemos, ¿no es cierto? Entonces, velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial? Era 80, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que poner el 80, ¿sí? Que es la velocidad inicial. Entonces colocamos 80. ¿Ok? Ya. Ahora nos dice, ¿sí? Nos dice que tenemos que poner los senos 2 veces del ángulo. Dos del ángulo significa que aquí ponemos, ¿cuánto? 30 grados. Porque el ángulo es de 30 grados. ¿Sí?
Y abajo la gravedad, que ya sabemos que es de 9,8. 9,8. Sí, 9,8. ¿Sí? Y haciendo la operación, aquí estoy con la calculadora, vamos a ver cuánto me sale. El ejercicio B me sale 565,57. 565,57, ya. Entonces aquí vamos a poner 565, coma 57. Ya, a ver, no me escribió, ¿no es cierto? No escribió aquí. A ver, es el 500, me sale en la calculadora, 565, ahí sí ya me está escribiendo, ¿sí? Coma 57, ahí sí. Ya, les recuerdo que si no les coge la coma, le ponen punto, ¿sí? Ese depende del programa, pero ahí está más o menos ya la idea, ¿no? O sea, si aquí le ponen la coma, le ponen 9,8 y acá le ponen 565,57, dependiendo la opción del programa que les coja. Pero ahí así tiene que ser. Las operaciones tienen que moverlas hasta que les salga esto o aproximado. Recordemos que muchas de las opciones de los números de aquí les sale con decimales periódicos hacia, o sea, hacia el infinito de números irracionales, así que muchas veces vamos a tener que utilizar aproximaciones. Yo he utilizado aproximación a dos números, ¿ya? A dos decimales. Ok, vamos con la pregunta C. Dice, el tiempo que tarda en llegar al punto de alcance horizontal, punto A. ¿Ya? Aquí veamos el gráfico. Está preguntando ahora el tiempo que tarda en llegar al punto de alcance. El anterior era el alcance, ahora nos pregunta por el tiempo que lleva en el aire, ¿sí? Sí, punto A, en el tiempo de vuelo, o sea, es el tiempo de vuelo. Entonces vamos a calcular el tiempo de vuelo. Aquí mismo nos está dando la fórmula, ¿sí? Tiempo de vuelo, no es difícil, ¿no? 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre gravedad. Entonces aquí está, 2 veces la velocidad inicial, ya sabes cuál es la velocidad inicial, ¿no es cierto? En la pregunta C, la velocidad inicial es 80. Entonces colocamos sobre el 80. El seno del ángulo sería 30, ¿no es cierto? Así que no hay de qué preocuparse, sería 30. Y abajo la gravedad que hacemos que es 9,8. Voy a poner por esta ocasión con el punto, pero pues si no es el punto es 9,8, ¿ok? En nuestra calculadora, al hacer las operaciones, encontramos que es, sí, en esta opción de la pregunta C, la respuesta sería 8,16 o 8,16, ¿ya? 8,16. Al final voy a hacer una recapitulación si nuestras respuestas son correctas y si nos sale incorrecto estos de aquí es porque era el punto, ¿ya? Por eso puse punto acá, punto, y en la otra de arriba sí le puse una coma para ver cuál es el que nos acepta. Todo depende del programa. Pregunta D. La posición a los 6 segundos de haber sido lanzado. Es decir, si nos usamos el gráfico, sí, hay un tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Pero ¿qué posición tiene en esta pregunta de la posición a los 6 segundos? ¿Qué pasó a los 6 segundos? Entonces vamos a ver qué pasó a los 6 segundos. Entonces la posición a los 6 segundos de haber sido lanzado. Entonces, si ven ustedes aquí que nos dieron dos opciones, la posición X y la posición Y. ¿Por qué? Pues, ¿cuánto recorrió en la X? ¿Y cuánto, en qué punto se encuentra en la posición Y? Eso significa la posición a los 6 segundos. Entonces, miren la fórmula de X, velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo. Así es de sencillo, miren, la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos colocar aquí en la pregunta D? Si en esta pregunta D tenemos que colocar igual, si ven aquí, es velocidad inicial es 80, entonces colocamos el 80, que sí tenemos el dato. Ya, por coseno del ángulo. Coseno del ángulo, ¿cuánto es? 30 grados, que es el ángulo. Por el tiempo. Aquí sí viene algo interesante. ¿Qué pasa con el tiempo? Dice 6 segundos, ¿no es cierto? 6 segundos nos está diciendo el mismo programa. Entonces aquí le ponemos el 6 y solucionamos el problema. ¿Sí? Entonces aquí podemos simplemente sacar, recuerden, ¿no? En sus calculadoras primero tienen que sacar el coseno de 30 grados y eso multiplicar por 6.
Y de ahí eso multiplican por 80. Entonces voy a resolver en este momento para ver qué nos sale. En esta pregunta nos sale 415.65. 415.65. ¿Ya? 415.65 metros. Eso es lo que ha recorrido en X. Ahora vamos en Y. Entonces, se fijan, es prácticamente la misma fórmula, solamente que utiliza el seno del ángulo. Velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo. Entonces, aquí, miren lo que aparece acá. Aumentamos esto. Menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Esta fórmula corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en caída libre o en lanzamiento vertical utilizamos, en vez de la aceleración, utilizamos la G de gravedad. Entonces, vamos a reemplazar los valores. Nuevamente, velocidad inicial sería 80, ¿no es cierto? Entonces aquí ponemos 80, que es la velocidad inicial, seno de 30 grados, que ya sabemos que está 30 grados, ¿sí? A ver, veamos, aquí dice por los segundos, ¿sí? Tiempo, 6 segundos que nos pide el ejercicio, ¿sí? Y ahí dice menos. ¿Qué dice aquí? Gravedad, que es 9.8, ¿sí? O 9,8, veamos. ¿Sí? Aquí nos pide el tiempo al cuadrado, o sea, 6 segundos de cuadrado. 6. Ahí está, 6 al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Entonces, esta es la Y. ¿Sí? 80 seno de 30 por 6, 9.8 por 6 cuadrado sobre 2. Y nos sale, a ver en la calculadora, calculando esto, 63,616. A ver, aquí no me coge la... Ahí está, ya le puse ahí. Sí, 63,616. Ya, ahí le puse. No sabemos todavía si es con coma o con punto, ¿no es cierto? Ya, posición a los 6 segundos. Entonces, ahora sí, nos toca poner las dos respuestas que hemos sacado. 415.65, 415.65, y en el otro toca colocar 63,616 metros. 616. Ya está resuelto la posición. Es la posición X, la posición Y. Es muy importante esto de la posición, ¿ok? Ya, entonces sigamos un poquito para abajo. Ustedes pueden pausar el video cuando lo necesiten, ¿ok? Bien, vamos con este. Y la velocidad a los 6 segundos de haber sido lanzado. Aquí está, ¿qué significa esto? Ya lo estoy analizando aquí, es más o menos la velocidad. Ah, ya. El de arriba era la posición. Es muy importante. Estas fórmulas de arriba son de la posición, o sea, dónde se encuentra en el plano cartesiano. En X, 415,65 metros, y en Y, 63,616 metros. Pero el de abajo, en cambio, son las velocidades. La velocidad en X a los 6 segundos y la velocidad en Y a los 6 segundos. Aquí viene la fórmula. La velocidad en X es velocidad inicial por coseno del ángulo. Entonces, velocidad inicial es 80. Por coseno del ángulo, ¿cuál era el coseno del ángulo? 30. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, al colocar esto, o sea, primero calculamos los cosenos, ¿no? Coseno de 30 en la calculadora por 80. ¿Sí? Y aquí les sale el valor de 69.28. ¿Ya? 69.28. Ahí está. ¿Ok? Metros sobre segundo. Y la velocidad Y, en cambio, se pone en el seno. Entonces, velocidad inicial, que sería 80, ¿sí? El seno de 30 grados, ¿sí? Y aquí se aumenta menos gravedad por tiempo. Entonces, menos gravedad, que es 9.8, por el tiempo que nos dice que es 6 segundos. Ya, ahí está 6 segundos. Haciendo las operaciones, aquí tenemos que calcular el seno de 30 primero, ese valor multiplicar por 80, de ahí eso es que restale el 9.8 por 6 segundos, que me da, a ver, en esta me da menos 18, me sale un número negativo, miren, qué interesante, ¿ya? Menos 18.80 menos 18.81.
Menos 18,81. ¿Ya? Ese valor es metros sobre segundo. ¿Por qué me salió negativo? Bueno, sale negativo porque va en una desaceleración en la Y, ¿sí? En la Y va a los 6 segundos, ya empezó el movimiento, todavía está de subida, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el tiempo total, cuando le calculamos en la parte superior, el tiempo total que está más arriba nos salió, ¿sí? 4,08, ¿sí? La altura máxima, entonces de los 6 segundos empezó a bajar. Pues por eso está ahí la gravedad también, nos sale negativa esa velocidad en Y. Ok, ya tenemos ese dato. A ver, vamos con las velocidades en X, Y en la región. Vamos a ver este que nos dice. Este solo es informativo nada más, no creo que hay que hacer nada aquí. Ya, entonces hemos terminado con este, ¿no es cierto? Vamos con el de abajo. Ya, esta es otra pregunta. Ah, bueno, este tiene que ver con el gráfico. Dice, entonces la adición de los dos vectores, ya, tenemos dos vectores aquí. Veamos, el vector Bx y el vector By, ¿ok? Entonces aquí está una fórmula, ¿sí? Que dice, no tenemos ningún otro dato, ¿no es cierto? Entonces la adición de los dos vectores sería, ya, este es otro problema, entonces voy a acomodarle bien aquí al programa para poder analizarlo bien, ¿ya? Ahora vamos a hacer suma de vectores. Este es otro ejercicio, por eso aquí le puse de esa manera para que podamos ver el gráfico que es la parte superior. Y procedemos a hacer los datos que nos toca poner en este lado.